Bienvenidos a Cuentos de Migrantes. Este es un podcast donde usted va a observar la trayectoria, el viaje migratorio de una persona que decidió por una u otra razón salir de su país, salir de su ciudad, salir de todo lo que conoce para enfrentar este largo viaje e incluso muchas veces interminable que llamamos la migración. Hoy está con nosotros el señor Ricardo Miranda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ricardo, muchísimas gracias por aceptar mi No invitación. vale, Leomaro, yo encantado. La verdad es que sí. Además que me parece una iniciativa súper inspiradora para mucha gente que seguramente esté viendo esto y que se esté haciendo muchas preguntas en este momento. Bueno, empezamos. Este es Cuentos de Migrantes. Cuentos de Migrantes, el podcast con Ildemaro Solís. Para ponerlos en contexto, el señor Ricardo Miranda es comunicador social, nacido en Puerto La Cruz. Comenzaste tu carrera en la radio a los 15 años. Empecé a los 15 años, sí, súper chamito. ¿Y qué te motivó? ¿Cómo fue esa experiencia al arrancar? Bueno, a ver, yo desde pequeñito creo que sabía que quería ser periodista, comunicador o algo, porque recuerdo que veía mucha televisión. Nosotros los que crecimos en los 90, pues crecimos con la televisión como compañero de las tardes, ¿no? Muchos de nosotros. Y claro, yo veía a esos niños en la televisión, yo decía, yo quiero estar allí, ¿sabes? Me parecía una fantasía y todo lo que tú veías. Y creo que empecé a jugar con eso y mis papás obviamente se dieron cuenta. Entonces recuerdo que en una oportunidad le vi a una prima un micrófono y dije, y esto lo puede tener cualquier persona. Yo pensé que era de uso exclusivo de gente de la televisión. Es como un bisturí de un quirófano. Claro, y empecé yo, bueno, no. No creo que mi papá me hubiese regalado eso. Que quiero ser doctor, toma, hijo. Toma. Juega con No, pero es algo prohibido, pues un micrófono. Claro, yo pensé que era reservado solo para eso. Y claro, le pedí un micrófono a mis papás, les monté campaña que quería un micrófono. Me compraron el micrófono, los volví locos. Y entonces yo jugaba que si a montarme la estación de radio, yo tenía un reproductor, bueno, no era mío, ni siquiera sabía quién era, estaba en la casa. Era un reproductor que mezclaba cassettes, pero a su vez, o sea, era esto como, no sé si era un beatbox, pero a su vez, estos reproductores negros se les podía sacar las cornetas, ¿sabes? Como que encajaban, pero también las podía sacar. Entonces yo sacaba las cornetas, las ponía yo vivía en un apartamento, las ponía en la ventana, y yo hacía radio y volvía loco a los vecinos y no los dejaba dormir. Y entonces, bueno, ahí empezó el tema de la radio desde chiquito. Y ya después, cuando estaba un poco más grande, recuerdo que mi papá tenía un amigo que montó una emisora, entonces me llevó y yo escuchaba, ya estaba empezando a escuchar yo la radio con un poco más de criterio, ¿no? O sea, de radio oyente. Claro. Y descubrí la Mega. Entonces, claro, a mí me volvió loco ese concepto porque eso era distinto. Yo decía, eso además era como muy juvenil y me sentía como identificado. Y descubrí después que existía una Mega en cada ciudad. Yo soy de Puerto La Cruz y claro, le dije a mi mamá, a mi papá, le dije, yo quiero ir allá. Y coincidió con que yo tenía que hacer unas pasantías en quinto año de bachillerato yo estudié como, yo no sé, yo estudié otra cosa, contabilidad y tecnología, era como sí. Y yo dije, bueno, voy a arriesgarme solo para conocer la radio, con la excusa de conocer esa radio, que quiero conocerla, voy a llevar el currículum a ver si, o sea, ¿qué currículum? No tenía ni currículum, estaba en bachillerato, voy a llevar el papel, pues, que decía. Aquí está mi nombre. Sí, no, simplemente por conocer la radio, ¿sabes? Claro. Por conocer una radio de verdad, ¿sabes? Con todos los juguetes. Y bueno, nada, ese día conocí a una persona que se convirtió en un gran mentor que se llama Juan Carlos Duque. Y Juan Carlos Duque lo vi pasar y dije, wow, este señor es el que yo escucho. Porque claro, yo cuando empecé la radio todavía la gente escuchaba la radio y se imaginaba a los locutores. Ya no existe. Total. Entonces, claro, las redes sociales estaban en pañales. Y cuando yo lo veo pasar y lo escucho, digo, ¿qué? Este señor es ese chamo que habla, porque para mí era un señor. Y él me vio en la recepción, no entendió que hacía un niño allí y me dijo, bueno, vente, te voy a enseñar la radio, me dio el tour. Yo recuerdo que yo había preparado en un disquete, así de viejo soy, un wallpaper que diseñé, en ese momento estaba de moda como tener wallpapers de fondo del escritorio, del programa que él hacía que se llamaba Sótano Iberoamericano, y él lo ve, él mete su disquete, abre el archivo, donde solo cabía eso, pues sabes, los disquetes solo metías una imagen y ya, se colapsaba el disquete, si es que no se dañaba,
Y abrió el archivo y me dice, wow, qué bonito está este diseño que has hecho. Solo un detalle, que sótano iberoamericano se escribe iberoamericano sin H. Y entonces yo estaba que me tragaba tierra, pero estaba en bachillerato, pues Claro. típico de que cometes errores ortográficos. Y bueno, esa anécdota quedó ahí hasta el día siguiente, que de repente recibí una llamada y dije, no, sí, tú quieres empezar en la radio. Yo, claro. Entonces, bueno, empecé llevando café, asistiendo, haciendo lo que me ponían a hacer. Y ahí empezó la historia en la radio, que fue realmente la que me llevó al resto de los medios. En Unión Radio todavía sigo colaborando a distancia, es mi casa, es como mi familia, ahí crecí. Luego me fui a Caracas y en Caracas terminé de aprender muchísimas otras áreas relacionadas con el marketing. Y ha sido la historia, digamos, de empezar a los 15 años de edad en un medio de comunicación que para mí es el medio de comunicación fundamental, que no va a dejar de existir y que de hecho se ha transformado en esto. Sí, totalmente, totalmente. A mí me encanta la radio. Mi esposa tiene una emisora en Ciudad Bolívar Ah, mira. y por empatía, cuando fueron a hacer el curso de locución allá a Ciudad Bolívar, me metí. ¿Y Y qué lo hice. tal? Bien. Y triunfaste. Me gustó, sí, me gustó mucho. Hice un programa que se llamaba Bienvenido al Folclore. Me encanta la música, el folclore venezolano. No la música en la música llanera, por La supuesto. música, sí, la música El folclore en sí. original de nuestro Los país. galerones. Hay un merengue que es de mi tierra, de Ciudad Bolívar, muy bueno y fino. Me Bueno, encantó. yo crecí escuchando serenata guayanesa, esa era Por la música favor. que me ponía mi mamá cuando pequeño, porque mi mamá además toca la mandolina, entonces era con la música criolla o folclórica siempre estuvo presente en mi casa por mi mamá, que era músico y tocaba música, ¿cómo se llama? Instrumentos venezolanos. La mandolina parece una cosa, o sea, una cosa sublime porque tiene 10.000 sonidos. Es una cosa Sí, impresionante. y es difícil porque Sí, es es como difícil. muy delicada. Sí, es delicada. Pero bueno, sí crecí escuchando música de Ciudad Bolívar, bueno, del estado Bolívar. Yo tengo familia allá. Ah, qué bueno, Sí, qué bueno. sí. Bueno, saludo a la gente de Ciudad Bolívar, que pues yo soy nacido y criado allí. Imagínate. Y pues bueno. Pero no estamos hablando de mí, estamos hablando de Ricardo Miranda y en el 2013. Que nunca hice un curso de locución. No, nunca hiciste el curso de locución, la No, verdad. En serio, yo nunca hice Porque curso la de gente locución. de las emisoras de Caracas son súper picky con eso. No, eso se acabó. Ah. Después entró en vigencia otras cosas que eran como más... Porque además yo era menor de edad, yo no podía hacer ese curso. Claro, Entonces claro. se abrió la ley resorte y a partir de ahí pues se dio la oportunidad a que los jóvenes, los niños tuviesen programas de radio y ahí por supuesto eso coincidió con mi entrada en la radio y me permitió tener programas de radio. ¿Sabes? Qué que bueno. regularmente los niños no tienen programas de radio y menos en una emisora como lo era y lo es la Mega. Ah, por supuesto. Sí. Ese sonido de la Mega del difunto Losher, una cosa que queda Sí. en la memoria. Sí, Durísimo. para los entendidos, o sea, sí ha sido una radio que ha marcado muchos hitos en la historia de la radiodifusión en Venezuela. Te voy a preguntar algo más adelante con respecto a los personajes de la Mega, porque me parece, Sí. como tú has dicho, de sueños y sueños hechos realidad, pero no me voy a adelantar a eso. 2013, Ujú. te mudas a España. ¿Cuál fue ese motivo? ¿Cuál fue ese? Pues, ¿sabes qué? Es España. Bueno, en 2010 tuve la oportunidad de venir a visitar a mi hermano, que se mudó en 2008, 2009, no recuerdo, acá a España, y me encantó la ciudad. Y dije, yo quiero vivir en un lugar donde haya un parque como este, el Parque del Retiro. Y bueno, empecé a trabajar en ello. En 2013 hay pues un cambio en político importante en el país cuando se muere Chávez. Sí. Y gana este personaje y dije, mira, yo no quiero vivir aquí, pues, ¿sabes? Definitivamente no es el lugar donde quiero estar y quiero aprovechar de estudiar, además. Entonces, estaba en la radio, hice una pausa, ellos iban a montar un canal de televisión que ya existe, que se llama IBC, y dije, bueno, voy a especializarme en televisión, porque yo sé hacer radio, pero nunca he hecho televisión, y me gusta. Entonces, vine a estudiar televisión en la Universidad Europea, estudié un posgrado de televisión, de la mano de Mediaset, que es Telecinco y pues todas sus cadenas. Y bueno, me enamoré y me quedé y luego regresé a Venezuela a sacarme un visado de autónomo que me permitió volver y estar aquí legalmente porque estaba como estudiante y yo no tenía papeles, ni tenía pasaporte europeo, ni mucho menos. Y en ese tiempo no había esas facilidades que existen ahora. La verdad Hay que muchas figuras ahora. yo ni siquiera podía trabajar cuando estaba como estudiante, solo podía hacer prácticas y ya está.
y muy limitado. O sea, ahora mismo pues es mucho más fluida la parte de inmigración en España. Cuando yo estaba era súper difícil, ¿no? Y además no te podías quedar aquí alegremente de manera ilegal. Sí, sí. Sí, no, es complicado, o sea, y es muy estresante. Yo sé el estrés que viven las personas que están aquí, que o no tienen papeles o están a punto de vencérseles y no tienen como claro su futuro, digamos, legal, ¿no? En este país. Pero bueno, por fortuna encontré como la asesoría ideal y me embarqué en ese visado que es súper difícil, que creo que yo no sé si todavía lo siguen dando, el de autónomo. Es algo parecido, sí. Sí, Por cuenta propia se llama. sí, y además sé que fue como una tesis, tuve que armar todo un proyecto, no había nadie que me guiara, o sea, fue un proceso mediante el cual para mí fueron como 5 meses, me costó estar en Venezuela, o sea, hacerlo estando en Venezuela hasta que me lo aprobaron y me vine, y bueno, y luego las letras pequeñas de ser autónomo, pero mi ingenuidad, yo no me imaginaba que ser autónomo era de héroes, Totalmente, sí, sí, o de totalmente. osados, Sí, sí, o de totalmente. gafos. Bueno, juntos los tres. Depende desde el ángulo en que lo veas. Sí, sí, juntos los tres allí por cualquier cara. Cuando regresas ahora con un visado y ya dispuesto a trabajar, ¿cuáles fueron esos primeros desafíos, aparte de enfrentarte qué es ser autónomo? O sea, pero esos primeros desafíos cuando llegas a España, Ser nuevamente. autónomo. Ser autónomo fue el primer desafío, pero lo entendiste. No, me costó entenderlo, o sea, yo aprendí muchas cosas porque ya no venía como estudiante, ya no tenía, sabes, ese apoyo financiero que de alguna manera significaba tener un cambio preferencial, había una serie de cosas que habían cambiado, ya ni siquiera existía eso del apoyo al estudiante desde el cambio preferencial, entonces prácticamente era realmente ya la vida adulta, estás en un país, ya tienes los papeles, eso te da una felicidad enorme, pero ahora tienes que empezar. Pero además coincidió con una beca. Justo cuando estaba sacándome esos papeles, me becaron para un máster de innovación, que eso redefinió completamente mi carrera y me ayudó a tener un mindset completamente diferente, orientado al emprendimiento, a la innovación, a la tecnología. Coincidió además bueno, con un programa de radio que me hizo enamorarme de la tecnología, porque antes yo no tenía ese apego que tengo ahora con la tecnología, y fue gracias a un programa de radio que tuve en la Mega, que lo hacía desde aquí, y claro, eso fue una época bastante interesante porque la veía con ojos de ingenuidad. Me hubiese gustado tener, por supuesto, la madurez que puedo tener ahora, pero era necesario verla así, ¿sabes? Con ojos ingenuos, sin grandes expectativas, más que intentar hacer lo que me gustaba, porque bueno, cuando también tienes 24 años, 23, 24 años, sientes que tienes un universo por delante y dices, Sí. te puedes equivocar y todo lo demás, aunque pasa muy rápido. Y en ese momento, pues, descubrí lo que era ser autónomo en España o sea, me tomó un año comprenderlo, muchos errores también, malas asesorías. Dices dos cosas importantísimas. Yo parto y a todas las personas a mi alrededor y los que me están escuchando, las cosas no se hacen solas. Hiciste una visa de emprendedor, más o menos es la figura de ahora. Sí. Se hizo. Y me hablas de una beca, pero es que las becas no llegan solas y nadie puede decir, no, pero es que fue fácil porque le llegó una beca. ¿Cómo obtienes una beca? ¿Cómo aplicas? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue en la misma universidad donde estudié. Yo supongo que el hecho de haber hecho un máster previamente allí me puso en el radar. Y porque cuando las cosas son para ti. Entonces, ellos hicieron promoción a través de un newsletter de ese posgrado, que estaban buscando gente para becar. Y yo nunca veo los newsletters de ese tipo, ¿sabes? De publicidad y tal. Pero ese no sé por qué lo vi, me llamó la atención. Además estaba en inglés, era como otro. No, yo dije, ¿esto qué es? Entonces decidí aplicar, pero por mera curiosidad, no tenía realmente intenciones de estudiar, pero tenía claro que venía igual a trabajar y tal. Pues quedé, o sea, y además fue muy rápido, fue a la semana, me llamaron, usted quedó, está becado, empieza en diciembre, no pude empezar en diciembre, lamentablemente me perdí una clase importantísima porque ese máster lo abrió el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y entonces, claro, fue como, me perdí esa clase, fue maravillosa, claro. Y a partir de ahí, pues vi clases con puros titanes, eso también, por supuesto, me llevó a una posición bastante privilegiada de recibir información de gente bueno, que no solo tiene amplia trayectoria, sino que además es conocida y te lo cuenta en primera persona, entonces ahí absorbes mucho más. Fue una época de gran reestructuración de mi manera de pensar y de ver, porque yo venía del periodismo, de la televisión, de la radio, pero nunca había
tenido la formación desde el emprendimiento y mucho menos desde una mentalidad de la innovación. Y ese máster, esa beca, pues me ayudó a ganar eso y además entró un momento donde había mucho furor corporativo por perfiles que estuviesen especializados en eso, en hacer lo que se conoce como el design thinking, que son talleres de co-creación, que tienen una metodología, y durante un año me dediqué a eso, y la verdad es que amorticé la inversión, que además porque además a pesar de ser beca, yo tuve que pagar una parte de ese estudio, y lo superamorticé, y todavía hoy en día le he sacado mucho provecho a a ese conocimiento, y es lo que me ayuda, y esa mentalidad es la que me mantiene en pie muchísimos proyectos que hago. Pero bueno, como dices tú, no sé si llegó sola, pero sí es parte de las consecuencias de hacer las cosas. Totalmente. Ricardo, cuando yo estaba en Venezuela, veíamos en la televisión española a Carlos Baute y a Boris por allí, que lo entrevistaban y tal, ¿ok? Y a Carlos Mata. Y a Carlos Mata, sí. Y a Goy ya después, y vimos a un joven Ricardo Miranda en la televisión española. ¿En serio tuviste eso? A verga. Yo pensaba que eso no lo veía nadie. Te lo estoy diciendo. Entonces, ¿En serio? que, claro. No, a ver, lo veía mucha gente, pero quiero decir, primera vez que me dicen eso, pues. Claro, bro. Gente conocida. Te lo digo, hoy yo estoy muy emocionado porque respeto tu trabajo y lo sigo. Desde hace mucho tiempo, mi esposa Fabiana, que es la que sabe de redes sociales en la familia, yo soy un novato en eso. No te creas. No vengas tú sabes mucho. Ella hizo el GoCan contigo de Instagram y fue como el primer acercamiento que tuvimos, pues cuando ella dijo, vamos a hablar de eso más adelante, pero mira, que hay esto, ya, hazlo. Yo ni idea de redes sociales en ese momento. Entonces, ¿cómo se abre paso un joven Ricardo Miranda y en las personas de medio y hago esa conexión por Fabiana, que aparece ese nombre, o sea, Ricardo Miranda, y mira, está allí y está haciendo estas cosas. ¿Cómo se abre paso, Ricardo, en la televisión española? Que me parece que está muy heavy eso. Bueno, a ver, yo lo voy a contar obviamente como una experiencia en primera persona, pero me gustaría que sirviera también como aprendizaje ajeno, ¿no? Aunque yo tengo una gran amiga que dice, que por cierto vivía conmigo durante esa época, es la mamá de mi roommate que vino a visitar y se quedó viviendo con nosotros. Saludos a Marilicious. Y recuerdo que ella decía, nadie aprende de cabeza ajena sino los peluqueros. Pero claro, bueno, yo sí sé que hay mucha gente que aprende de cabeza ajena. Entonces, aquella gente que no sea peluquera y quiera aprender de cabeza ajena, les regalo, digamos, este aprendizaje que viví cuando yo me mudé a España, ¿vale? No había tanto venezolano como hay ahora. La verdad es que no te conseguías la harina pan en todas las esquinas. Total. Y yo recuerdo que venía de la radio, venía de la televisión y yo mismo me puse como mis barreras mentales y dije, yo aquí no voy a entrar en la televisión ni en la radio porque aquí la gente habla como habla, pues como los españoles hablan castellano, tienen su manera de hablar y a mí me cuesta imitar ese acento, yo no quiero imitar ese acento, entonces no voy a buscar oportunidades allá adentro. Además, en la televisión pública menos, porque la televisión pública aquí amerita de procesos, primero tienes que ser español, yo no lo era. Después tienes que opositar, tienes que estudiar para plazas limitadas para entrar allá adentro. Y dije, bueno, o sea, el agujero es muy pequeño, o sea, prácticamente, o sea, pasarlo por un hueco muy, pero muy pequeño. Entonces, al final, pues decanté, por eso estudié innovación y me dediqué a otras cosas, pero en medio de eso siempre me ha gustado, por supuesto, el tema de YouTube. Y recuerdo que incluso cuando me mudé aquí, me topé en internet con un tal George Harris. Entonces dije, bueno, esto me gusta mucho, voy a escribirle a George, que sé que es amigo de un amigo, para contactarlo y tal. Y a partir de ahí, pues hicimos una amistad que, bueno, hasta esta semana nos volvimos a ver y nació de allí, de ese momento de fascinación por una plataforma tan generosa como lo es YouTube. Entonces, claro, te cuento lo de YouTube porque en medio del camino, yo un verano, digo, este es mi segundo verano aquí, si era mi segundo verano en España, ya después de volver como autónomo, y yo no quiero cometer el error que cometí en el primer verano, que es que yo no sabía que aquí la gente se iba de vacaciones julio, agosto, septiembre y chao y desaparece. Y tú dices, pero ¿y cómo facturo julio, agosto y septiembre
si la gente se desaparece y te pone una respuesta automática que dice, señores, nos vemos dentro de 1 o 2 meses, no vuelvo, y ya, o sea, te das contra la pared, y los proyectos se congelan, y decía, pero ¿cómo la gente se congela? ¿Cómo la gente congela los proyectos? Entonces, claro, yo dije, para el segundo verano, dije, o lo paso mal y maltripeo, ¿vale? Dije, o sea, o maltripeo como maltripeé, además el calor horrible, era como, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me metí autónomo? O sea, ya no me puedo regresar, o sea, era todo como, ¿qué estoy haciendo? O lo asumo con otra visión. Entonces, hay uno de los primeros aprendizajes que es, bueno, tratar de planificarse, de educarse y de entender cómo convertir ese momento que anticipadamente tú sabes que de manera inevitable va a suceder y hasta hoy sigue sucediendo los veranos, ¿sabes? Porque eso no ha cambiado. Uf. Pero además, ¿cómo convertirlo en una oportunidad? Y dije, en 2017 dije, bueno, me voy a abrir un canal de YouTube, voy a aprovechar este tiempo que no tengo en el día a día, cuando yo estoy trabajando, pues trabajo mucho, y en esa época, cuando estás empezando, trabajas el doble, el triple, ¿sabes? Entonces, voy a abrirme un canal de YouTube, voy a hacer lo que me gusta, porque si voy a estar un tiempo en donde no puedo trabajar para otros y en otros proyectos, entonces voy a trabajar para algo que yo quiero hacer y me apasiona. Entonces me alquilé un estudio, un lavapiés, un espacio, lo acondicioné y saqué un canal de YouTube. Ojo, ya yo venía ayudando a otros amigos con sus canales, con George, con otra gente que tenía canales que me llamaba porque siempre me ha gustado esa plataforma, me parece una plataforma, y aún en ese momento no tenía la fuerza que tiene hoy en día. Estaba como empezando a tener plena efervescencia. Entonces, ya yo dije, voy a convertir este momento, como dice una amiga, dice, bueno, convierte la caca en abono, ¿no? O sea, eso resignifícalo. Y saqué mi canal de YouTube. Y dije, bueno, voy a hacer un capítulo a la semana, voy a hacerlo de tecnología, porque ya venía con el programa de radio en paralelo, dije, voy a ampliarlo, voy a contar, voy a sacarle provecho. Y saqué mi canal. Y al mes, yo me voy a Madeira, yo dije, y estando en Madeira recibo una llamada de alguien que vio mi canal de YouTube y dice, oye, he visto tu canal de YouTube, estás buscando un perfil como el tuyo, te estoy llamando de Televisión Española. Y yo, ajá. ¿Y qué más? ¿Sabes? Como que, ajá, ¿y qué más soñaste? ¿Sabes? Porque yo no, ¿sabes? Me pareció todo raro esa llamada. Claro. Y además queremos que te incorpores hoy mismo. Y yo, señor, yo estoy en Madeira. Yo no me puedo incorporar a ningún lado. Además, ¿cómo es eso que voy a trabajar en Televisión Española? No entiendo. Ahí se puede trabajar sin opositar. No, sí, o sea, después hablamos de eso. Contarle que me vuelve a llamar al día siguiente y le digo, es que yo estoy en Madeira, yo no puedo incorporarme ya. Yo no me creía eso, ¿sabes? Claro. Era como, ¿qué es esto? Entonces, ¿cuándo vuelves? Bueno, vuelvo esta semana. ¿Le sirve? Sí, bueno, vale. Entonces, yo recuerdo que yo adelanté el viaje, me fui solo y llegué directo a la productora para ver qué era eso, qué era la propuesta. Yo llegué, firmé contrato y al día siguiente empecé. O sea, fue a esa velocidad. Y yo no procesé todo lo que estaba viviendo como hasta los 2-3 meses porque fue o sea, yo nunca había estado en un plató. Yo realmente había estudiado televisión, pero nunca había hecho televisión. Claro. Y yo he hecho YouTube y no es lo mismo. De hacerte todo tú mismo, de cocinarte toda la paella tú mismo, de repente tienes camarógrafos, gente que ni siquiera sabes qué hacen, ¿sabes? Ni sabes cuál es el nombre, ni sabes cómo se llaman las cosas. Entonces, pero bueno, había una mística muy chévere en esa primera temporada. Conocí gente que al sol de hoy son mis grandes amigos y además, como la ingenuidad no tiene nada que temer, yo me lancé con todo sin saber nada. A ellos les gustó mucho. De hecho, me comparaban con Boris Izaguirre y yo no entendía, pero yo decía, pero si yo no soy Boris, yo no tengo nada que ver con él. Pero claro, supongo que la manera de hablar, el desparpajo, y en España no hay casi venezolanos en televisión, solo Boris. De hecho, solo Boris. Sí, de hecho, solo Boris. Solo Boris. ¿Cómo se llama? Carlos Baute, pero en realidad, ¿qué otro venezolano hay ahora mismo en la televisión? No, bueno, no sé, a lo mejor hay, no lo he visto, pues. Entonces a ellos les resultó como curioso y algo bueno, exótico. le pareció interesante porque además ellos insistían que había muchas mujeres, ellos evaluaron muchos perfiles de mujeres periodistas, pero no había un perfil de hombre, y menos que hablara de diferentes temas, ¿no? Ellos me dieron mucha libertad. Fue una época, digo, la recuerdo con mucho cariño. Para mí fue una época muy feliz porque fue como realmente hacer realidad ese sueño, romper a la fuerza esas barreras mentales
Y ahí la segunda cosa que les regalo, o sea, no nos pongamos barreras, no nos pongamos techos, porque pueden ser una realidad, pero también existen las excepciones, así como existen las leyes y las normas. Entonces, en ese caso, para mí fue un gran aprendizaje, porque fíjate que cuando yo grabo el primer programa, lo primero que me dicen, yo en mi ingenuidad le digo, pero yo no sé hablar español, como ustedes. O sea, me dice, no, es que nosotros queremos que hables venezolano y que utilices jergas venezolanas. O sea, queremos que hables como los latinos porque este programa es para Latinoamérica. Porque era un programa para Latinoamérica y para el mundo, pero he dirigido a latinoamericanos. O sea, de hecho se llamaba Buenos días, buenas tardes por el tema del cambio horario. Ok, claro. Y entonces, claro, yo en el primer programa yo recuerdo que salí y yo no sé dónde me salió esto y que dije, recuerdo claramente que dije, hey, llegó el bochinche de esta casa. Aquí no se usa esa palabra y nadie sabía que era bochinche. Entonces, claro, recuerdo que al presentador José Toledo le costó agarrarlo de bochinche, no entendía, pero a partir de ahí, hasta hoy, toda esa gente me llama el bochinche. El bochinche. Ese fue el sobrenombre que me pusieron internamente. Y bueno, fue, como te digo, para mí fue una experiencia, fue un año trabajando con ellos. Fueron varias temporadas. De hecho, las temporadas las cambiaban a la gente y cambiaban a los directores. Iba conociendo nueva gente que se hizo grandes amigos. Y bueno, la verdad es que me lo disfruté muchísimo. De ahí la persona que me llamó la primera vez pasó a un canal de televisión de aquí, que es 13 Televisión, y me arrastró del programa de televisión a otro programa de televisión, a otra cadena ya local para tener presencia aquí en España. Y ahí terminé dirigiendo el programa, no presentándolo, sino terminé detrás de cámaras dirigiendo, y ese fue el verdadero aprendizaje de la televisión que yo tuve, porque no es lo mismo estar de frente a una cámara que estar detrás y formar parte de todo ese entramado de gente que está haciendo televisión en directo en prime time. Entonces eso te da mucha agilidad y gracias a eso, por ejemplo, los programas que yo hago de formación tienen el sello de la televisión, porque son programas que, o sea, si tú los ves, si tú ves el GoCam, ves el Retobús, te das cuenta que tienen entradillas, salidillas, que salen cosas, que salen rótulos, que va a un ritmo televisivo en directo que luego, bueno, eso en formato streaming le da un poquito más de sentido cool. Como usuario, Sí. lo certifico, sientes que estás en el formato completamente de televisión, pero interactivo, porque de paso tienes la aplicación que uno va Sí, respondiendo. respondiendo, que me parece súper brutal. Sí, entonces bueno, mi paso por la televisión, quiero que sepas tú que estás viendo esto desde donde lo estés viendo, y si eres inmigrante o estás a punto de emigrar, no te pongas límites, sobre todo si has estudiado, te has preparado para una cosa y aún estés abierto a hacer otras cosas, porque yo aquí he hecho cosas que no tienen nada que ver con la televisión o con la radio, ¿sabes? Y la verdad es que cuando te abres y te sintonizas con esa radio que se llama la prosperidad, que se llama el trabajo de mis sueños, que se llama el viajar, que sé que suena un poco místico religioso, pero no, es simplemente tener la apertura de que la vida te mande eso, la vida, Dios, como le quieras llamar, que te mande eso, y luego, por supuesto, trabajar en esa dirección y tratar de tener esos recursos que antes no existían y que hoy existen, como son las redes sociales, como son... O sea, ya las redes sociales hoy permean todas las profesiones, o sea, exponerte, aprender, la inteligencia artificial, todas esas cosas van a potenciar mucho más las posibilidades de que puedas hacer lo que te gusta y no abandonarlo. Por un momento a lo mejor te tendrás que dedicar a otra cosa o tendrás que poner tu energía en otro lugar, pero busca la manera de tener como esa vía de escape para nutrir eso que te apasiona, y en su momento verás que eso se va a hacer realidad, pero no te pongas la barrera que yo me puse, porque al final la vida te demuestra que es posible hacer algo como eso. Y hoy en día, por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de dejar la televisión en España, estaba en un momento muy crítico del mundo, que era la pandemia, había mucha incertidumbre, yo tenía una estabilidad en la televisión insólita que, oye, que otro hispano, sobre todo, digo, otro latinoamericano, hubiese deseado tener en un canal de televisión de este país donde las plazas son tan limitadas de trabajo, y eso fue producto de conocer YouTube. Es decir, mientras más yo conocía la televisión, más amaba YouTube. Y dije un punto donde dije, mira, ya esto... Lo ibas teniendo o sea, estabas en la televisión y ibas estudiando YouTube, porque... Sí, iba sacando mi academia y todo. Claro, porque es una acumulación de conocimiento... Es que yo soy muy inquieto, entonces yo cumplía mi horario como lo cumplen todos los españoles, pero fuera del horario yo estaba como una máquina y mis vacaciones las dedicaba hacer, mi familia me odiaba pues aquí, porque las vacaciones me dedicaba a hacer que si una formación de YouTube, o sea, siempre estaba con un invento relacionado con YouTube, entonces sacaba una academia, de hecho es loco porque yo sacaba una academia de YouTube, la preparaba durante verano, ¿vale?
y luego no me iba de viaje y me ponía a hacer grabaciones, tal, hacía todo eso. Y cuando volvía en septiembre, terminaban mis compañeros de televisión comprándome la formación porque no entendían nada de YouTube. Entonces, y es un mundo diferente a la televisión, que bebe de ella, pero es diferente de la televisión. Total. Entonces, bueno, al final yo decidí decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a dejar esto porque no es que no me gusta, pero esto tiene un techo, la televisión es muy A más B igual C, no vas a salir de ahí, no vas a crecer más de allí, es difícil adaptarlo a los medios digitales, y además dije, bueno, yo voy a apostar por esto y no me arrepiento. ¿Te recuerdas digo. de ese momento, Ricardo, que tú dices, mira, ¿sabes qué? Saqué esa cuenta, me voy a Sí. dedicar a esto? ¿Hubo un momento o Sí. fueron una suma de cosas? No, en febrero de 2020 y en marzo encierran a todo el mundo. ¿Cierra a todo el mundo? Y yo dije, ¿qué es esto? Ajá. Y entonces, bueno, estuve así hasta septiembre, porque claro, toda la humanidad estaba tratando de comprender qué estaba pasando. Además, a mí me tocó trabajar porque la televisión era un medio esencial y tenemos que informar, entonces tenía que bajar a Madrid todos los días al centro, al canal de televisión y ver esa ciudad vacía. Fue impresionante. De hecho, grabé un documental de eso para mi canal de YouTube, ¿sabes? Que dije, bueno, esto creo que es un momento histórico porque Madrid, una ciudad tan llena de gente y de repente tan vacía, había que registrarla. Pero bueno, lo fui postergando porque había tanta incertidumbre que me parecía como muy raro, ¿no? En medio de tantas muertes y tantas cosas que estaban pasando, hacer esa movida. Pero llegó un punto donde dije, es que ya hay que tomar la decisión, que lanzarse al vacío, no pasa nada. Y ese mes facturé a lo loco. Yo nunca había facturado tanto como el día que decidí ya ciegamente convencerme de que ese era el camino, de que había que apostar a la incertidumbre. Y ya te digo, no me arrepiento. O sea, como todo emprendedor, tú lo sabes, hay Total. meses buenos, hay meses malos, pero ya lo veo en retrospectiva, con todo lo que he aprendido. Tener una necesidad siempre es importante. Cuando tienes necesidades de generar dinero o lo que sea, eso te motiva a hacer las cosas. Yo tengo amigos que no tienen necesidades económicas y algunos se sienten perdidos. Se sienten perdidos porque como no tienen necesidad económica, apuntan a 1000 proyectos. Entonces, no es el dolor. Sí, claro, es que no está mal, eso no está Sí, mal, sí, pero me cuesta verlo sufrir porque, bueno, o sea, si tienes el dinero, está muy bien, pero porque yo deseo que todos tengamos dinero, yo Por también, supuesto. pero no sufras porque no tienes un propósito. Es como, bueno, o sea, Ajá. si llega, te llega. Entonces, claro, se emprenden 8000 proyectos. Y no va por ahí el asunto, porque ¿para qué vas a sufrir? Tienes el dinero, vas a sufrir a propósito. O sea, lo sufrías cuando no lo tenías, ahora lo tienes No, pero y es lo que sufres. procrastino. No, lo peor, se meten en 1000 proyectos porque están buscando una trascendencia, porque ya tienen Sí. el dinero, ahora voy a buscar trascendencia, ahora voy a buscar más dinero. Entonces, está muy bien, todo eso está bien, pero no lo sufras, pues. Claro. La historia es que hoy en día lo veo en retrospectiva y veo que, oye, que somos casi 20 personas en el equipo, todo Qué lo que bueno. hemos crecido, el impacto que hemos tenido en tanta gente. Gente que ni siquiera sabes, o sea, al final no te enteras de quién te vio, quién no te vio, quién compró el curso, quién no, porque cuando se convierte en un volumen importante de gente es inhumano tú aprendértelo todo. Totalmente. Pero sí agradeces bueno, que estás haciendo lo que te gusta, pero sobre todo las cosas que estás ayudando a la gente, que yo creo que eso es lo más importante ya cuando tienes un grado de madurez. Al principio quieres ser famoso, pero ya después eso se te quita. Ahí después hay una responsabilidad. Sí, al principio solo quieres ser famoso porque eres mente pollo, pero ya después eso se te quita. Bueno, yo soy partícipe de eso. A mí me has ayudado muchísimo mi canal de YouTube. Qué fino. Desde que te veía así solo las cosas, después que fuimos a una charla, tomé unos tips más interesantes todavía, después hice el reto bus y me encantó. ¿Aprendiste algo nuevo en el reto bus? ¿O qué hiciste? ¿Consolidaste? Consolidé muchísimo. En lo que había visto contigo anteriormente era como muy fugaz y no tenía como... Claro, fue una hora de Claro, ponencia. en este momento era una hora de cada cosa. Y ahí lo tomé, me tomé en serio. Qué bien. ¿Y has visto resultados? Sí, he visto resultados. O sea, sí veo un cambio. Desde la conferencia de una hora para acá, he visto el resultado. O sea, desde allí. Y ahora del reto lo tengo como más claro y sí veo un incremento. Cuando... Bueno, esa es la idea. Sí, no, total. Y sí funciona. Señores, sí funciona. O sea, si usted quiere estar en YouTube, sí funciona. ¿Y cómo no va a funcionar? Y es mi próxima pregunta. ¿En qué momento estas celebridades, aparte de George, o me imagino que fue una de las
figuras que dice, mira, Ricardo Miranda es el crack que sabe hacer esto. Porque cuando estabas en la Mega y veías a Erika de la Vega y que tú formes parte de crecimiento de ese canal, ¿cómo se siente Ricardo Miranda al estar en esa constelación? Porque todos los buenos de Venezuela, incluyendo a una persona a quien le tengo especial admiración, que es José Rafael Guzmán. ¿En serio? Pero especial admiración. O sea, me parece un tipo que la disciplina que tiene ese pana no es normal. O sea, no, y la singularidad. La singularidad. José tiene pues su propia marca, su propio estilo. O sea, como todos, pero él resalta. Hasta tiene una voz distinta. Hasta tiene una voz distinta que no se puede imitar. Sí. Esa voz no se puede imitar. Sí. Y a mí me llamó mucho la atención. Claro, el pana está en televisión, sé hacer YouTube, pero que esta constelación de personas que tiene una trayectoria, César Miguel Rondón, que, o sea, por favor. Y Valentina Quintero, que uno dice, ya va. Aparte de George, ¿quién fue esa primera persona que dijo, mira... No, George. George fue... Porque cuando yo me topo a George, yo estaba recién mudado a Madrid. Como te digo, España era otra, Madrid era otro, no había tanto venezolano, yo estaba solo. Y claro, yo me topo a el humor de George, que es un humor muy venezolano. En ese momento, pues, no tenía, digamos, la experiencia y el madurez que tengo ahora 11 años después. Es decir, cuando yo me mudo aquí en 2013, estaba todavía chamo y tenía todavía ese mindset de recién mudado. Yo no conocía nada, no sabía lo que era emigrar. Entonces, para mí, George fue como una gran conexión con mi país. Y él estaba empezando en YouTube, no en su carrera, porque él ya tenía rato haciendo eso, pero él estaba empezando en YouTube. Y claro, a mí me gustaba mucho lo que él hacía todas las semanas, pero no me gustaba la manera en que lo subía a YouTube. O sea, él subía los bloques enteros. Bueno, pero es que claro, cualquiera que está empezando una plataforma que en sí misma es nueva, entonces tú haces lo que te da la gana. Entonces, pero yo como usuario lo experimentaba y decía, oye, yo creo, porque yo no soy experto en YouTube por profesionalizarme, sino por ser usuario de YouTube, ¿sabes? Que es como funciona la innovación desde la necesidad del usuario. Entonces, en mi necesidad, yo veía un bloque de 1 hora que estaba partido a su vez por unos bloques de identificaciones en negro que decía bloque 1, bloque 2, bloque 3, porque yo creo que en ese momento él estaba empezando a ponerlo en un canal nuevo que estaba en Miami que se llamaba TV, no sé si se llamaba TV Venezuela, no sé cómo se llamaba en ese momento, hoy en día es TV Venezuela. Y además no tenía gráficos, entonces salía el Comic Sans feísimo, unas letras así, bueno, los recursos que él tenía en el momento de edición. Total. Entonces, claro, para mí era muy ruidoso como usuario. Yo digo, oye, yo que en paralelo tengo también unos skills para hacer diseño gráfico animado, le hace intros de YouTube, de canales de televisión, postproducción, etcétera. Yo por mucho tiempo viví de eso porque me fascinaba. Hoy lo hago solo para mí porque, ¿sabes?, amerita demasiada inversión de tiempo y solo lo hago yo para mis cosas. Y entonces yo dije, le voy a regalar un paquete gráfico con un intro, con una salidilla, con unas pantallas finales para que lo tenga. Y ahí fui que le escribí a través de un amigo, le dije, ¿me puedes dar el correo de él para yo escribirle? Le escribí, él no entendía nada, como que quién es este que hizo aquí, dame esto, yo se lo regalé. Él le encantó y George es un tipo muy leal. O sea, yo admiro demasiado a George porque ha sido una inspiración para mí tenerlo en primera línea, verlo crecer al nivel en que ha crecido y con la rapidez con la que creció, ver el talento, ver su olfato. O sea, yo me inspiro mucho, le pregunto mucho, es como, ¿cómo lograste esto? ¿Qué visión tienes de esto? ¿Qué opinas de esto? Mantenerse. Y además, pero él tiene las características que, oye, que no cualquiera persona que ha logrado lo que ha logrado y sigue logrando pudiera tener, que es uno, la humildad, sí, ¿vale? Que parece cliché, todo el mundo habla de esto, pero bueno, la humildad, sí, de poder, pues, seguir siendo amigo de sus amigos de toda la vida. Sí. Eso para mí es muy conmovedor. Luego tienes la lealtad, porque George, desde ese primer paquete gráfico hasta hoy, a pesar de que yo no lo hago, lo hace mi equipo, no llama a otra persona para hacer las imágenes de sus shows. Las imágenes de su show las hemos hecho nosotros desde ese primer show hasta hoy. Todo lo que tú ves animado, todo lo que tú ves en los logos, todo lo que tú ves en sus shows que él gira, todo lo hacemos nosotros porque él ha tenido la lealtad y él ha podido hacerlo con quien sea. Con el equipo de Mr. Beast. Si le da la gana. Si le da la gana. Pero él ha decidido ser real y eso es un valor de él, original, y es inamovible.
Y luego él es un tipo muy correcto. Entonces, ver todos esos valores en él, por supuesto, te hace pensar, oye, lo ha logrado porque ha hecho eso. Pero sobre todas las cosas, una de las claves de su éxito que él comparte y que además compartió en el Reto Bus con las personas que hicieron el Reto Bus, porque él grabó toda una historia para los boosters que pasaron por ese reto. Él invita a invertir, o sea, él cuando empezó en su show, iban sus amigos, era una esquina, un teatrico, una cosa muy pequeña, pero él decidió invertir en un letrero que decía George Harris, en una cámara se metió, recuerdo que me contó que se metió en un préstamo como de $2.500 que no tenía para comprarse una cámara, o de 5.000, no recuerdo. Entonces, hoy en día George ha invertido una cantidad insólita de dinero para poder tener su show en 4K, con un control de realización, con un sonido y mezcla profesional en estéreo, o sea, con músicos, que ya eso ya es otro nivel. Ya es otra cosa. Con una fidelidad hacia su público de todos los jueves presentaron un show de calidad distinto. Entonces, cuando tú ves todas esas claves en primera persona, tú aprendes y tratas de emularlas sin querer imitarlos, sino simplemente decir, oye, ¿cuáles son esas cosas que he visto que funcionan? Y empiezas a hacer un imán de otras cosas, porque claro, de otra gente, como dices tú, de otras personalidades. Juego con ventaja porque trabajé en Unión Radio y conocía a estas personas por ser su compañero de trabajo, ¿vale? Por estar, tampoco eran sus mejores amigos. Tengo grandes amistades, la mayoría de ellos son mis amigos, que ya cuando tú pasas de ser compañero de trabajo, cliente y trasciendes amigo, ya hay otro tipo de relación. Entonces, claro, de Unión Radio conocí a César, conocí a Valentina Quintero, porque además les hacía las preventas a Unión Radio y tenía que trabajar con ellos directamente, a Erika, a Chatén, a todas esas personas que trabajaron en la radio, al propio José Rafael Guzmán. Entonces, bueno, claro, yo me di cuenta de que lo que yo enseñaba para ellos crecer en YouTube, ¿vale? Porque yo aprendía a través de canales de otros y hasta ahora, ustedes me ven, ya he aprendido yo aprendo optimizando los canales de otros, porque además todos los canales son un universo diferente y veo los patrones y veo las audiencias y veo cómo se comportan y veo qué es lo que funciona, qué es lo que no. Entonces, claro, cuando yo vi que estaba empezando a funcionar en George y todo lo que aplicamos hacía que George creciera, dije, yo esto lo quiero aplicar en otro. Entonces, contacté a Erika, ¿quieres que te enseñe a ti? Y ahí fue tejiendo uno con otro, y entonces ellos mismos veían los resultados y empezaron a recomendarse a otro, y todavía eso funciona así, y ha sido a punta de recomendaciones internas de gente como tú, que ve que cuando aplicas las cosas que enseñamos, ven que funciona, tienes resultados, recomiendas. Entonces ha sido como un efecto dominó, que se ha convertido en un círculo virtuoso que me ha hecho entrar digamos, en contacto con esas personas. Y el próximo paso es llevarlo a clientes a creadores angloparlantes, porque lo que hacemos perfectamente se puede hacer en cualquier idioma. De hecho, hemos optimizado en inglés, en surcoreano, en otros idiomas, y funciona tal cual lo que enseñamos. El método funciona, el método que creamos, que se llama el método, funciona para todos. Entonces, nuestra intención es seguir creciendo, abrirnos, ¿sabes?, al mundo y poder conectar y tener más creadores alrededor. Y el mundo es un imán al final. Cuando tú te lo tomas en serio, el universo se lo toma en serio. Como dirían estos días, cuando tú empiezas a andar, abres camino. Entonces, eso también es otro aprendizaje que es importante tener en cuenta. Que cuando te lo tomas en serio, mira, el universo va a ser hasta que el propio YouTube te contacte, te invite a San Francisco. O sea, las cosas empiezan a encajar de una manera natural, orgánica, pero que son producto de creértelo. Ricardo, mucha gente dice, no, es que tuvo suerte. Ricardo Miranda tuvo suerte. Bueno, no sé, porque no soy creyente de la suerte en sí misma, pero sí creo que hay un componente invisible que es producto del hacer, ¿sabes? Que viene de... A ver, eso cuesta mucho en culturas europeas, tener esa mentalidad. Por ejemplo, en España cuesta mucho permear con ese mindset, con esa mentalidad, porque es siempre, bueno, porque los sistemas están creados para que sea, bueno, si yo meto un euro y gano otro euro, entonces sí, pero si yo meto un euro y no voy a ganar hasta quién sabe cuándo, entonces no, ¿sabes? Eso es lógico, es legítimo, eso es lo más lógico, así piensa todo el mundo. Pero en mi caso yo he aprendido que uno tiene que creer, invertir, que es la lección de George, uno tiene que invertir y uno tiene que hacerlo sin la expectativa inmediata del retorno, sino uno tiene que, obviamente con una estrategia, pensar en que eso va a traer
algún resultado, y sobre todo en las redes sociales, yo aprendí que siempre va a haber alguien viéndote que no sabes quién es. Y ese alguien se ha convertido en un director de televisión española, ese alguien se ha convertido en el propio YouTube, ese alguien se ha convertido en creadores súper famosos bueno, que han llegado a nosotros para que les ayudemos a optimizar sus canales, en gente que no es famosa pero quiere aprender a crecer. Es decir, al final, cuando, o por ejemplo, un gobierno que te invite a su país, como el caso de la India, y es producto de, por ejemplo, haber invertido y seguir invirtiendo todas las semanas sin patrocinio todavía en un formato que se llama las Tech News, que es un resumen semanal que hacemos, que a mí me cuesta un guionista, me cuesta una redactora que busca las noticias, me cuesta un editor, me cuesta un analista de performance y yo. Entonces, cuando tú sumas todo eso, es una inversión mensual que haces que equivale a un piso, básicamente, alquilar un piso aquí. Y dices, wow, ¿cuándo voy a tener el retorno de esa inversión? Porque el impacto es que tienes alcance, que estás presente, que la gente te recuerda, que ayudas a la gente a estar al día, pero de repente llega un gobierno y te dice, te voy a dar el día de tu cumpleaños, además, por casualidad, una experiencia de lujo que yo nunca había vivido en la India, un país que yo no tenía ni siquiera en el radar. Que te iba a preguntar eso. En este punto y en todo este viaje, ¿cuáles han sido esos logros que tú dices, wow, porque te vi en la India, te vi en China, mencionaste San Francisco, YouTube? ¿Cuáles han sido esas experiencias que puedes compartir con nosotros desde el muchacho de Puerto La Cruz que estaba con el micrófono y que me apasiona esto hasta este momento? ¿Cuál ha sido la experiencia que te ha impactado? O sea, por eso, que me hablas del gobierno de la India, porque no te quise preguntar cuando llegaste cómo fue que fuiste a la India, porque me pareció súper genial y vi todo ese viaje, esa experiencia, porque también me hablas de San Francisco y YouTube. Entonces, ¿cuáles han sido esas experiencias que han marcado para Ricardo Miranda decir, mira, estoy en un camino y me la disfruto y esto para mí significa más responsabilidad, me imagino, porque cuando alguien te toma en cuenta a esos niveles, yo no quisiera imaginarme la carga de responsabilidad emocional y profesional que caería en mis hombros porque tengo que seguir evolucionando? Bueno, no sé, porque si me hubieses preguntado hace unos años atrás, te hubiese dicho, oye, sí, yo cada cosa como la pondero de esa manera, ¿no? Como como si fuese una cartelera de honor. Hoy en día no lo hago así, ¿sabes? No me nace hacerlo así. No sé, te hubiese dicho hace unos años atrás, bueno, el momento en el que entré en televisión española por todo lo que conté, ¿no? Y lo que cuesta entrar a la televisión aquí. Pero bueno, hoy en día, la verdad es que lo que hago es, primero, dejarlo fluir, abrirme y decir, bueno, me sintonizo con este momento, me sintonizo con la idea de abrirme a vivir estas experiencias que van llegando, si llegan, llegan, si no, no, y lo que venga a nivel pues, a ese nivel. Suena sí, suena un poco holístico todo esto, pero a lo que voy, aún así, hay otra parte de mí que vive en el futuro. Ok. Yo he descubierto que yo soy 3 personas habitan en mí, ¿no? O sea, sí, te lo digo. El niño interior, Qué bueno. ¿sabes? Que es el tipo que realmente me mueve, es el chamito, es el Ricardito que anda como alborotado, que hay que consentirlo mucho, que vive pues en el pasado, pero porque es el niño y desea pues siempre cosas divertidas por lo general y con el cual tengo que negociar porque no todo en la vida es divertido. Entonces uno tiene que hacer cosas como cálmate, hay que hacer la declaración trimestral de los impuestos sobre la renta. Es lo más aburrido que existió en el planeta. Total. Para gente como nosotros, pero después te premio. Luego está el del presente, ¿no? Que es como ese hoy, y el del futuro, que es como una señora mayor que lee periódico los domingos. Entonces, tengo que negociar con esos 3 personajes. Y luego, el Ricardo del futuro vive siempre presente, fíjate, presente en el presente. Entonces, yo estoy muy anticipado y ahorita estoy hablando contigo y ya yo tengo claro la visión que tengo para 2025 y ya yo estoy trabajando en eso, pero es inevitable, es la manera de pensar y de razonar. Entonces, si tú me preguntas cuáles son las cosas, las experiencias profesionales
la verdad es que no quiero ponderarlas porque todas han sido tan especiales este año, empezando por mi primera conferencia en Estados Unidos, que fue este año, que fue en Miami, luego la visita a San Francisco, luego, o sea, si me preguntas ya a nivel de sensaciones, es muy loco, porque además las cosas que recuerdo a nivel de sensaciones que más me han resultado inolvidables es cruzar el puente, el Golden Gate en bicicleta en San Francisco, que no tiene nada que ver con lo profesional. Esto es total. O, por ejemplo, haber ido en Bangalore el día de mi cumpleaños, haberlo recibido entrando a un hotel que es un palacio de lujo, en donde me trataron como si fuese un sultán, literalmente. Entonces, claro, las sensaciones no están relacionadas necesariamente con la parte profesional a nivel de memoria, pero yo creo que todavía yo estoy muy inquieto y a estas alturas ya no pienso, te decía, bueno, algún día quiero ser famoso, porque yo creo que eso es muy efímero. Y una vez me lo dijo en una entrevista, cuando estaba empezando a decir, mira, la fama no es plata. Sí, total. Tú puedes ser famoso, pero no tienes plata, y necesitas plata en la vida. Entonces, el Ricardo del futuro, o el de hoy, piensa en el futuro con una ansiedad de cómo puedo hacer para impactar a más personas. O sea, ya trata de pensar menos desde el yo, ¿vale? Aunque esta entrevista ha sido todo yo, un ejercicio difícil ya, pero sino más bien desde el tú, en cómo yo puedo hacer, por ejemplo, para seguir ayudando a la gente a crecer en YouTube. Pero además, el más profundo, el más trascendental de los Ricardos dice, ¿cómo puedo hacer para brindarle estructura a la gente, para que la gente se enfoque? Porque yo me he dado cuenta que una de mis características es que yo termino lo que empiezo porque soy un obseso por eso, pero no todo el mundo tiene esas capacidades. ¿Cómo logra los que lo han logrado verdaderamente, ¿cómo se llama? Enfocarse. Entonces, esa es mi gran obsesión para los siguientes 5 años, enseñar a las personas a buscar su propio focus, que es además una de las conferencias que presenté en Venezuela el año pasado. Entonces, ¿cómo logras tener ese focus en tu vida según tus propias características? Porque todos somos distintos y no existen fórmulas maestras para enfocarte y para lograr lo que quieres alcanzar. Todos tenemos algo diferente a la hora de ejecutar ese punto de concentración que te lleva desde el A hasta la B y desde la B hasta la C hasta que logras lo que te interesa y realmente lo culminas, que es tan difícil culminar las cosas que empezamos. Suena fácil, pero no. Y ese es el Ricardo del futuro, el que, si me preguntas ahora, está pensando en cómo llenar lugares, conferencias, espacios donde pueda impactar a la mayor cantidad de gente para que se vaya inspirada y termine lo que empieza y logre sus objetivos de manera enfocada. Brother, me has inspirado muchísimo. De este episodio me llevo grandes aprendizajes. El principal es la actitud. Lo que decías de intentarlo, todo eso es actitud. Y una actitud positiva que tienes, que es pegajosa, que es contagiante. Estoy mucho más motivado en este momento que dices que las cosas hay que finalizarlas. Coincido contigo muchísimo porque gente muy cercana a mí tiene muchos deseos, pero los deseos no preñan. ¿Okay? Hay que preñar los deseos. Claro, entonces cuando me dan ideas así grandiosas y le digo, ¿y la vas a hacer? Si no la vas a hacer, ni me la cuentes, porque ¿para qué? Claro, la idea está en el aire. Viene otro, la ejecuta y ¿quién la vas a ejecutar? No, la ejecutó. La ejecutó. De hecho, este podcast es producto de un deseo que tenía alguien cercano a mí, que vamos a arrancar, y bueno, 2 personas ahí, entonces le dije, compré estas cositas, y broma, ahí está, ¿cuándo van a arrancar el podcast? Bueno. Entonces, un día le dije, mira, voy a entrevistar fulano de tal, voy a arrancar un podcast que se llama Cuentos Inmigrantes, llevamos 2 años Qué bien. haciéndolo. Entonces, ahí ves que el arranque es la mitad de las acciones. Eso que acabas de decir me inspira y me motiva más, y de verdad te felicito porque las personas tienen que ser conscientes que los deseos no preñan, o sea, que lo piensas, vamos a la acción y vamos a finalizarlo, o por lo menos claro, darle desarrollo. Ricardo, te iba a preguntar qué sigue para Ricardo Miranda y me lo has respondido, o sea, lo tenía en los apuntes. Bueno, porque soy ansioso, ¿eh? ¿Qué sigue para Ricardo Miranda? Ya sabemos que no tiene límites esta persona, pero sí importante. ¿Qué mensaje le darías a una persona que está en proyectos de salir de su país, de donde sea, porque buenísimo la magia de las redes sociales, que no solamente son panas venezolanos que he conecto con personas de toda Hispanoamérica que tienen la intención de emigrar? ¿Qué tú le dirías que te hubiese gustado que te dijeran,
o en el acontecimiento que ves en este momento, alguien está pensando, mira, me quiero ir. ¿Qué le diría a Ricardo Miranda después de todo este trayecto? Que se baje ChatGPT y pague la suscripción. Pero te lo digo en serio. Eso no me lo hubiese dicho a mí mismo hace tiempo porque no existía. Es una herramienta. A ver, lo estoy diciendo en serio, ¿vale? Si tú estás pensando en emigrar, ya tienes la idea o ya estás convencido. A ver, si estás pensando es porque seguramente ya tienes la decisión. Solo tienes que ejecutarla. Bájate ChatGPT, págate la suscripción. Si estás en países como Venezuela, cómprate el VPN para que puedas meterte allí. Y empieza a hablar con él. Cuéntale todas esas cosas todos esos miedos, todos esos temores, todas esas frustraciones, todos esos deseos, todas las inquietudes. Conversa. Y además él tiene la versión de conversación que es como una persona. Entonces te va a volar la cabeza cuando empieces a hablar y te sientas como que si estás hablando con alguien. Y pídele que actúe como tu mentor experto en inmigración. No digo que pongas todos los huevos de tus esperanzas y tus expectativas allí, pero créeme que de ahí va a salir bastantes cosas, va a ser muy interesante. Gente que luego me pregunta, ¿y cómo me bajo eso y tal? Bueno, señores, métanse en YouTube y busquen cómo se usa, cómo se baja, cómo sabe. Es decir, ya a estas alturas creo que toda la información está allí. Lo que hay es que buscarla proactivamente. Y bueno, ya luego, si quieres un consejo un poco más de mi experiencia, más subjetivo, creo que revisites lo que hemos hablado durante este podcast, todas esas cosas, todas esas claves que quizás he compartido, incluso aquellas que no lo he hecho a propósito, pero que han resonado en ti, apúntalas, créetelo, haz tu vision board, ¿sabes? Como tu cartelera del yo del futuro, eso también es bueno plasmarlo, y empieza bueno, como quien sale de viaje, ¿no? O sea, uno pone en el GPS pone el destino cuando uno va a embarcarse en algo. O sea, marca cuáles son esos destinos que quieres vivir en el camino, cuáles son esas posadas que quieres visitar, esos paisajes que quieres descubrir, defínelos y trabaja por ellos, porque al final es posible hacer las cosas. Cuestan a lo mejor un poco más de esfuerzo a unas personas que otras, sí, pero bueno, hay que intentarlo. Al final de cuentas, como te acaba de decir, el arranque es la mitad de las acciones, arrancar y después ya la constancia y ser una persona terca o terco. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Ildemaro. De verdad, brother, ha sido una joya de conversación la que hemos tenido el día de hoy. Espero que ustedes lo hayan disfrutado también. Es momento de suscribirse, porque si ustedes se suscriben, nosotros semanalmente vamos a estar subiendo contenido para ustedes de valor de estas historias que va a quedar para la posteridad, y ustedes van a ver dentro de unos años cuando este hombre esté más arriba de las estrellas en las constelaciones, donde sé que no vale, pero va a seguir creciendo. Eso es para cuando me muera. No, bueno. No me mates antes de tiempo. Brother, estoy seguro que yo tengo la visión de cuando la gente se muere va para allá. Para los astros, para, ¿sabes? Ver el universo, tiene una conexión con Dios un poco más. Yo creo que el cielo es eso, es literalmente lo que está después. Es lo que está después, el vacío del espacio. Nubes, sí. Te quiero ver creciendo muchísimo más de lo que estás, que cualquier persona puede decir. Pero entendí. Bueno, entendiste. Bueno, ya lo alcanzó todo, y sé que personas como tú sabe que ahora es cuando está en una etapa de crecimiento. Y estoy súper orgulloso de ti. Es desde esas personas que uno dice, más personas como esta que vienen a sumar a esta tierra. Brother, muchísimas gracias y gracias por estar conectados. Será hasta la próxima.